Hay momentos en los que la fe más profunda y la medicina moderna chocan de frente, y de ese choque surgen dilemas que nos obligan a cuestionarlo todo: la vida, la ley, el sacrificio. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los más conocidos: la prohibición de las transfusiones de sangre. Y esta es la pregunta del millón, la que está en el centro de todo el debate. Es una pregunta dura, sí, y muy directa, pero es que es fundamental para entender el conflicto. Así que vamos a empezar a desglosarla. Muy bien, vamos al lío. Para comprender la controversia, primero tenemos que entender de dónde viene exactamente esta prohibición. Nos vamos a centrar, claro, en la doctrina oficial de los Testigos de Jehová, que es el grupo religioso que más se asocia con esta práctica. Aquí está la base de todo. Ellos rechazan las transfusiones no solo de sangre entera, sino también de sus 4 componentes principales: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Pero, ¿de dónde sacan una postura tan firme? ¿En qué textos se basan? Pues este es uno de los pilares. Viene del Nuevo Testamento, de una carta que enviaron los apóstoles. Para los testigos de Jehová, este mandato de abstenerse de sangre es una orden divina, clarísima, que se aplica a todo, tanto a comerla como, por supuesto, a meterla en el cuerpo por cualquier otra vía, como una transfusión. Pero ojo, que la cosa viene de mucho antes, desde el Génesis. Este mandato que se le dio a Noé justo después del diluvio ya establece una conexión súper directa entre la sangre y la vida. Su argumento es que esto no era una simple norma sobre qué comer, sino una ley fundamental para toda la humanidad. Y por si fuera poco, el libro de Levítico lo remacha. La sangre no es solo un fluido y ya está. Es el símbolo sagrado de la vida misma. Una vida que en última instancia le pertenece a Dios. Por lo tanto, para ellos, usarla de una forma que consideran incorrecta es una ofensa directa al Creador. Vale, ya hemos entendido su postura, pero ahora, claro, toca explorar otras interpretaciones de esos mismos textos. Y aquí el debate se centra en una pregunta clave: ¿hay que leer estos mandatos de forma literal, tal cual, o hay que entenderlos en su contexto histórico? Y aquí la distinción es fundamental. Muchos teólogos argumentan que la prohibición de la Biblia hablaba de comer sangre, que era una práctica bastante común en rituales paganos o como simple comida en aquella época. Una transfusión, en cambio, es otra historia. Es un procedimiento médico moderno, más parecido a un trasplante de órganos, que mete la sangre en el sistema circulatorio para salvarte la vida, no en el estómago para alimentarte. Si volvemos al texto de Hechos, este versículo que está justo antes de la prohibición es clave para muchos expertos. Sugiere que el mandato de abstenerse de sangre no era una ley moral para siempre y para todo el mundo, sino más bien una medida, digamos, pastoral, una forma de mantener la paz y la unidad entre los cristianos que venían del judaísmo y los que no, para no crear mal rollo. Bien, pasemos a la siguiente línea de argumentación. Ahora vamos a dejar un poco de lado la interpretación de los textos y a centrarnos en principios éticos más generales. Se trata de poner en una balanza la letra de la ley frente al espíritu de la ley, sobre todo cuando hay una vida en juego. Esta frase de Jesús es demoledora. Lo que él defendía es que las leyes religiosas, como la de guardar el sábado, tenían que servir para el bienestar de la gente y no al revés. De aquí se saca un principio muy claro: ninguna norma, ningún ritual debería ponerse por encima de la compasión y de salvar una vida. Y aquí es donde el debate se vuelve terriblemente real. La ciencia médica lo tiene clarísimo. Las transfusiones de sangre salvan millones de vidas. En casos de accidentes, de cirugías muy gordas o de enfermedades graves, no son una opción, son, literalmente, la diferencia entre vivir y morir. Negarse a recibirlas tiene consecuencias muy, muy reales. El siguiente punto de análisis se mete con las posibles incoherencias que hay dentro de la propia doctrina y, por supuesto, con el conflicto que esto crea con las leyes y los derechos humanos en la sociedad. Aquí hay algo que a mucha gente le chirría. Mientras se prohíben los componentes principales de la sangre, sí que se permiten las fracciones, que son, trocitos sacados de esos mismos componentes. Esto lleva a preguntarse: si la sangre es sagrada, ¿por qué algunas de sus partes sí valen y otras no? Los críticos de esta postura dicen que esto parece más una regla administrativa que un principio bíblico de verdad. Y aquí el conflicto ya sale de lo religioso y entra de lleno en lo legal y en lo ético. Sobre todo cuando hablamos de menores, que no pueden decidir por sí mismos. Muchos sistemas judiciales lo tienen claro: el derecho fundamental a la vida del niño está por encima de las creencias religiosas de sus padres, y por eso han llegado a ordenar tratamientos para salvarles. Bueno, hemos recorrido un camino complicado. Vamos a hacer ahora un pequeño resumen de los argumentos clave que hemos visto y que ponen en cuestión esta prohibición. En resumen, los puntos centrales que hemos explorado son:
Primero, que la prohibición bíblica podría ser algo de una época y un lugar concretos. Segundo, que un procedimiento médico como una transfusión no es lo mismo que comer sangre. Tercero, el principio ético de que la vida va por delante del ritual. Y cuarto, las aparentes incoherencias dentro de la propia doctrina. Y quizá esta otra cita, también de Jesús, es la que mejor resume el corazón de todo el contraargumento. La idea de que Dios valora más la compasión, el cuidar del otro, que seguir una regla al pie de la letra, sobre todo si seguirla puede llevar a un final trágico. Al final, todo nos lleva de vuelta a esta pregunta. Y no hay una respuesta fácil, y este análisis no pretende darla, pero sí que nos obliga a reflexionar sobre cómo equilibramos nuestras convicciones más profundas con el conocimiento, con la ética y con la responsabilidad que tenemos con los demás, especialmente cuando una vida pende de un hilo.